Soy Vanessa González y esto es Mujeres con Capas, un espacio donde escucharemos las historias de mujeres capaces, arriesgadas y decididas que dijeron yo sí puedo hacerlo y lo hicieron. Exploremos su superpoder y descubramos cuál es el tuyo. Bienvenidos. Estoy muy contenta porque hoy es nuestro primer capítulo en Mujeres con Capas. Y qué mejor para empezar que con una invitada talentosísima, queridísima y que estoy segura que después de que escuchemos todo lo que viene a contarnos, nos iremos con otra perspectiva sobre el autodescubrimiento. Ella es Marta, psicóloga de profesión. Marta es hondureña, ya con muchos años en República Dominicana. Ella es madre y además es una excelente hija, defensora del bienestar de su familia, amante de seguir creciendo en su profesión, con su preparación para coach recientemente. Marta viene a enseñarnos cómo cada persona puede desarrollar su superpoder, eso que te hace único, que vale sin duda la pena explorar. Vamos, acompáñame en este primer capítulo de Mujeres con Capas y escuchemos la historia de Marta. Marta, qué bueno tenerte. Hoy es nuestro primer capítulo de Mujeres con Capas y me alegra mucho que podamos estar aquí juntas. Marta y yo creo que conversamos esto hace bastante tiempo sobre este proyecto y bueno, hoy es una realidad y me alegra mucho que seas la primera persona que está aquí conmigo para que con tu historia, con tu experiencia, con todo tu conocimiento, podamos apoyar a más mujeres para que se sientan inspiradas en lograr sus objetivos. Quiero felicitarte, Vane, porque ya concretizaste este sueño que tenía y para mí un honor y también me siento con mucha humildad agradecida por esta oportunidad que me da de poder colaborar contigo a través de esta entrevista, de poder llegar a esas mujeres que tú deseas empoderar. Sí, Marta, gracias Marta. Marta es psicóloga y tiene mucho conocimiento sobre el autodescubrimiento, sobre la autoestima, sobre cómo asesorar a las personas para que logren sus objetivos, pero cuéntanos, Marta, ¿de dónde nace todo esto? ¿Quién es Marta? ¿Cómo iniciaste? ¿Y cómo llegamos a todo esto? Sí, bueno, yo soy hondureña, nací en un pueblo pequeño y muy humilde que se llama Tela, en la costa norte de Honduras, y de alguna manera Dios tiene un destino para mí, para yo irme a la edad de 20 años a los Estados Unidos, después que mi madre emigró, ¿verdad? Para eso mismo, para nosotros poder mi familia, mi hermano y yo específicamente, tener la oportunidad de estudiar y de superarnos. Y yo quiero pensar que también el Señor tenía ya predestinado yo casarme con un dominicano para venir a vivir a la República Dominicana ya por 22 años. Em, y entonces mi vida se divide como en esa veintena de años, ¿no? 20 años en Honduras, 20 en los Estados Unidos y 20 en Dominicana. Y, y ya tú sabes, después de la pandemia que cambió mi vida, dio un vuelco de 360 grados, Ah. yo estoy viviendo ya en los tres países. No en Honduras no vivo, ¿no? Pero sí lo visito todos los años y me quedo una temporada, pero estoy entre Estados Unidos y Dominicana. Entonces, qué bonito que para mí en esta etapa de mi vida puedo decir que pertenezco a los tres lugares, ¿no? Sí. Que soy hondureña, americana y dominicana. Sí, Marta, sí, no, súper bonito y súper inspirador además, porque el tema de la migración, que es un tema tan complicado y que tan joven hayas decidido seguir este camino para superarte, yéndote a Estados Unidos, ¿allá iniciaste los estudios Universitario, sí, sí. universitarios? Sí, inicié en Honduras, yo soy secretaria ejecutiva bilingüe, terminé mi bachillerato de noche, trabajé desde los 17 años hasta los 19 Ujú. como, em, como secretaria y también entonces ese bachillerato que me permitía ir a los Estados Unidos, cuando fui a los Estados Unidos, ya ingresar a la universidad.
porque el propósito de mi mamá siempre fue ese, ¿no? Yo creo que ese sueño de mi madre desde que yo estaba pequeña y también de mi padre, pero más se lo acredito a mi mamá, me hizo a mí entender que ese era mi propósito, ¿no? De tener una educación universitaria para yo poder no nada más superarme, pero servir a los demás, porque eso vino de mi mamá. El yo servir, por eso escogí no nada más psicología, yo tengo una licenciatura en psicología, pero tengo una maestría en trabajo social clínico. El trabajo social clínico en los Estados Unidos, yo me gradué del Hunter College. El Hunter College es de la Ciudad Universitaria de Nueva York, por lo tanto es pública, ¿no? Y su filosofía es siempre ayudar a que la sociedad sea mejor. Y en salud mental, que es mi especialidad, el trabajo comunitario es una red de servicios donde tú no trabajas aislada, como es una consulta, como la tengo ahora, ¿no? Ya. Una consulta privada, sino pensando siempre de cómo mejorar la situación de la persona, pero también del ambiente donde vive. Y ese tipo de aprendizaje que hice, ¿no? De filosofía de vida, me ha ayudado a mí personalmente, no nada más adaptarme a los ambientes, sino ver siempre que puedo mejorar aquí. Claro. Y cómo, cuando llegas a República Dominicana, Marta, ¿cómo crees que ha sido, cuál ha sido tu mayor aporte a la sociedad dominicana a través de este aprendizaje y de este trabajo para la comunidad, siendo República Dominicana un país que ha evolucionado tanto, que se ha venido desarrollando en los últimos años, pero que sí viene de una base donde se ve que es necesario trabajos como el que haces? Te quiero dar un poquito de contexto en esa pregunta Sí, antes sí, de sí, claro, contestártela, por supuesto. porque fue para mí muy difícil adaptarme. Okay. Creo que de las situaciones más difíciles en mi vida fue esos principios, porque mi hijo mayor tiene un autismo funcional Okay. y en aquel entonces él tenía 12 años cuando nosotros recién llegamos y yo no sabía que él tenía ese diagnóstico. Porque anteriormente, en sus principios, su diagnóstico era déficit de atención. Okay. Entonces, en ese tiempo no se conocía mucho y yo trabajando en esa área tampoco me había dado cuenta de sus limitaciones sociales Wow. hasta que vinimos a este país. Por la manera en cómo está estructurada la sociedad y el colegio en que él fue, que un colegio americano, Ujú. la demanda social era mucho mayor. Y al él encontrarse también solo y desorientado, esas necesidades personales, esas necesidades individuales de yo tener un apoyo de amistades, de mi familia, no existía, no estaba ahí. Okay. Entonces, esa red de apoyo que yo necesité fue algo que fui creando poco a poco, porque algo que mi esposo en ese momento me dijo él que él no me podía ayudar a ser amigos. Él me presentó su Tu círculo. esposo es también psiquiatra, Mi esposo es psicólogo. Tu esposo es psiquiatra, psiquiatra. bueno, mi ex Tu ex esposo, esposo es psiquiatra. sí, Ok. en este momento ya, él es psiquiatra y en aquel momento también él estaba pasando por su periodo de adaptación. Claro. Entonces, imagínate las necesidades emocionales y sociales que teníamos en ese momento. Para mí eso fue lo que me impulsó, y te voy a contestar tu pregunta ahora, a yo entonces buscar crear desde cero otra vez en inglés se llama el support system, ¿no? Ujú. Y lo hice a través de la iglesia. Em, la, la espiritualidad, el, el sentimiento de que Dios me iba a guiar, Ujú. como siempre lo ha sido, ¿no? Y me Claro. llevó a la Divina Providencia, donde yo hice mis primeras amistades aquí. Y todavía perduran esas amistades que hice como voluntaria en el dispensario médico, que para aquel entonces comenzaba también Ujú. a abrir sus puertas y servicios, ¿no? Ok. Y de ahí entonces creé mi propia
vamos a decir fundación, porque en ese momento no era una fundación, hasta años después, Okay. en un espacio que mi suegro me cedió para entonces dar servicio a muy bajo costo para la iglesia. La iglesia era la que me mandaba Okay. los pacientes. Muy pocos pacientes. Mi tiempo me sirvió para prepararme y para apoyar a mis hijos. Mi vida familiar y mi vida profesional comenzó muy despacio. Me tomó 5 años Okay. para yo entonces empezar a trabajar ya como profesional. Ok. Y luego que tú empiezas a trabajar con estas personas, Marta, que ves tu experiencia ya fundada, ese sentimiento de ver los resultados y sobre todo en el tema psicológico que lo ves en personas. Porque a lo mejor trabajando en marketing hablamos de productos, hablamos de servicios, pero yo creo que algo muy bonito que tiene la rama de la psicología es que tú ves el impacto en las mismas personas y en cómo se desarrollan, en cómo evolucionan, en cómo se desenvuelven, en cómo las apoyas a ser mejores. Ujú. ¿Pudiste notar eso con tus trabajos, con tu impacto en la sociedad? Que al final, escuchándote un poco tu historia, viene de un propósito, ¿no? Fundado por tu madre. Entonces, es increíble ver como esa conexión de lo que realmente somos, de alguna forma te sigue llevando en el camino a las cosas que vas logrando, que en ese momento ni te lo imaginas. Luego que miras hacia atrás y dices, bueno, esto viene de algo, ¿no? A lo que yo pertenezco. Entonces, voy a esto con el tema del propósito, porque me llama mucho la atención relacionarlo para las personas que nos escuchan, que esa es la base para poder lograr objetivos y para poder visualizarse, entender cuál es tu propósito realmente para ver qué impacto puedes lograr. Entonces, en términos de psicología, Marta, ¿qué nos pudieses decir sobre esa naturaleza para que las personas identifiquen cuál es su propósito? ¿Por qué hay tantas personas perdidas sin poder identificar esto? ¿Qué crees? Viene primero de uno mismo, de saber, de conocerte. Tú, cuáles son tus habilidades, cuáles son tus intereses, qué tú tienes que aportar, porque todos tenemos algo que aportar. Y eso es lo que me motiva tanto y en mi corazón como que entran burbujitas, tú sabes, emocionales que me llenan mi corazón de alegría, de saber de que cuando tú encuentras ese propósito es bien sencillo y viene de ti misma, viene de tu conocerte, de tu ir poco a poco creando una autoestima firme, de saber que no importan las vicisitudes o las tragedias o los obstáculos o fracasos que tú tengas, ¿no? El fracaso en términos de que no lograste algo que tú querías, ¿no? Pero no son fracasos porque al final siempre son oportunidades y experiencias de crecimiento. Entonces, el tener un tipo de mentalidad positiva, de tú querer darte, y no importa lo que sea que des de nuevo, ¿no? Puede ser una sonrisa, puede ser un caramelo, puede ser palabras de aliento, saber que ese es tu propósito, de servir a los demás. Comienza con ti mismo, de conocerte, pero tú vas a tener un servicio a través de un producto que tú estás ofertando o a través de tú proveerle el apoyo o el soporte o el acompañamiento que la persona necesita. Entonces, las necesidades de esas personas son las que tú tienes que tener claro como profesional, ¿no? ¿Qué tú puedes hacer por ella? Un psicólogo o un psicoterapeuta, como yo me llamo, ¿no? Más que Okay. psicólogo, yo soy psicoterapeuta y la diferencia está en las acciones. Tú sabes, no nada más son palabras, Okay. sino que tú quieres impulsar a esa persona a pensar, a crear conciencia de cuáles son las acciones. Y una acción es cambiar tu pensamiento, ¿no? Es una acción. Una acción viene de un verbo, de algo que tú sabes que tienes que cambiar para poder tú superar algo o obtener una meta. Entonces, como profesional, yo trato de entenderme primero yo misma, ¿no? ¿Por qué me siento así? ¿Qué hace que este paciente me provoque tal y tal pensamiento? La evaluación inicial es tan importante para un terapeuta, un psicólogo, de entender ese propósito.
por qué el paciente está ahí, qué lo trajo ahí y cuál es su propósito, cuál es el objetivo, ¿no? ¿Qué quiere sacar como resultado de la intervención terapéutica? ¿Cuáles son sus expectativas? Y entonces tú puedes otra vez irte a ti y decir, ¿qué yo tengo para ofertar? ¿Qué yo puedo hacer? ¿Qué tipo de tratamiento vamos a plantear para hacer un cambio? Porque entonces las personas que nos están viendo tienen que entender que no hay una mejoría sin cambio. Entonces, porque obviamente, si no usted está pasando por una situación y continúan los problemas y continúa no funcionando lo que ha estado haciendo, es un momento de pausar y reconsiderar qué es lo que está pasando, dónde está en ese momento y cuáles son los cambios que debe de hacer para poder ver algo diferente. Vane, yo siento que eso es lo más importante en mi trabajo, de que la otra persona pueda confiar en mí y crear esa conexión de empatía para entonces poder explorar juntas cómo vamos a transitar en este proceso de acompañamiento y de tratamiento para poder superar eso que lo trajo a la terapia. Sí, no, esto es un masterclass de Marta con sus conversaciones y todo el aprendizaje. Marta es mi terapeuta personal. Hoy estaba pensando y dije, bueno, creo que ya tenemos un año hablando. No, vamos a cumplir 4 años conversando. 4 años que creo que me has apoyado mucho y que has apoyado a las personas que me rodean, porque de alguna u otra forma los aprendizajes psicológicos se transmiten. Entonces, muchas cosas que conversamos, yo las converso con mis amigas, las converso con mi mamá, las converso con mis familiares, y son experiencias de aprendizajes que se van pasando de persona en persona, ¿no? Increíblemente. Entonces, ¿qué crees, Marta, con este tema del propósito? En el tema específico de mujeres en la sociedad, nos cuesta tanto, ¿no? Reconocernos y nos cuesta tanto aceptar y visualizar y vernos desde otra perspectiva en lo buena que somos, en lo que aportamos, en el valor que tenemos. Y muchas mujeres lo dicen, pero creo que no se lo creen realmente, ¿no? Entonces, cuando no te crees algo, es muy difícil desarrollarlo y sacar beneficios de eso, beneficios emocionales, beneficios económicos, beneficios de relaciones. Parte de este proyecto de Mujeres con Capas es que podamos inspirar y darle herramientas a las mujeres para que evalúen cuál es su propósito. Primero creo que crean que lo tienen y que son capaces de lograr algo, ¿no? Entonces, en base, primero, descubrir este propósito y luego desarrollarlo, pero partiendo del por qué crees o creemos que nos cuesta tanto esto. Porque no entendemos qué es lo que significa la palabra propósito. ¿Y qué es, Marta, para ti? Porque empieza con eso, por la definición. La definición, Vane, y ahí es que viene la dificultad, se la da a cada individuo, es única. Y viene del tipo de mentalidad que tú tengas, ¿viste? Y en la mentalidad lo que lo complica son las costumbres, son las creencias, son las experiencias que has tenido que van creando un tipo de conceptos erróneos o falsos, equivocados, y cuando yo te puedo definir de diccionario la palabra propósito, pero eso no funciona así. Claro. Y eso es lo que hace difícil para que cada mujer identifique cuál es su propósito. Porque el propósito es para que tú vives, ¿no? ¿Para qué tú vives? ¿Qué hace que una cosa sea importante para ti? Y tú definir en dónde yo quepo en esto que yo defino como importante o o para qué yo lo voy a hacer, ¿no? Entonces, muchas mujeres se pierden en madre, en ser esposa, en sus profesiones y como personas únicas, separadas de los roles que tú hagas y defines en tu vida. ¿Qué te hace a ti ser especial? Y lo único que te puedo decir, y quizás le sirva a las personas que nos están viendo,
es que la manera como yo lo he ido identificando, porque los propósitos no son para siempre, van cambiando, ¿viste? Okay. Entonces, Evolucionan, sí, puede ser. lo mejor que yo, para mí, identificarlo es el para qué. ¿Para qué yo estoy haciendo esto? ¿Para qué yo vine hoy a hablar contigo, ¿no? Ese es el propósito. Entonces, no hay un propósito definido, son las cosas que tú le vas dando significado, que te importan y quien te hace la persona que tú eres. Entonces, identificar eso, el para qué yo estoy haciendo esto y cómo lo voy a lograr, cuáles son los pasos que yo voy a dar, cuáles son las acciones que voy a tomar, cuáles son los resultados que yo espero, cómo los voy a medir esos resultados, ¿no? Claro. Y de a dónde voy a sacar esa motivación, que es de tu cabeza que lo vas a sacar todo eso, ¿no? Todas esas respuestas, esas interrogantes, te llevan a ti conectarte contigo misma. Entonces, los propósitos en la vida vienen de tu experiencia, de cómo yo fui educada, de quienes me han amado y me continúan amando, porque ese amor me define a mí como una persona importante. Claro. Entonces, fíjate lo complicado que es. Por la valoración, ¿no? O sea, Sí. me siento valorado con el amor de otras personas. Pero también entra el tema del amor propio, ¿no? Que es como otro tema. Bueno, el que se lo crean, como tú dices, ¿no? Porque muchas personas pueden definirlo y a mí no me costaría nada darte una cátedra, pero yo no quiero hacer eso. Quiero que tú entiendas y entiendan las personas que nos ven que como usted se defina no depende de los demás. Usted tiene que aprender como adulta, ya estamos hablando con personas adultas, Claro. a definirse usted misma. Nadie lo etiqueta a usted si usted no deja que eso pase. Y usted como persona tiene que comenzar a ver el valor que usted tiene, el valor propio. Pero el valor propio, Vane, no en ¿cómo te voy a decir? No en términos de que esto es para siempre, no, esto es definitivo, o esto, no, el valor propio en el actual, en su presente, porque no estamos hablando de su pasado, no estamos hablando del logro, estamos hablando cómo usted se ve a usted misma ahora, qué usted tiene, que usted siente que la define a usted y la hace a usted sentirse bien con usted misma, porque eso bien que uno tiene en mi caso, viene porque las otras personas me lo dicen, ¿no? Claro. Marta, El gracias por, reconocimiento. claro, por el reconocimiento y el apoyo, ¿no? Gracias porque me llamaste, o gracias porque hiciste esto, porque ese agradecimiento es lo que yo más valoro. Quiere decir que estoy haciendo algo bien. ¿Viste? Claro. Entonces, si estoy haciendo algo bien, ¿qué es lo que estoy haciendo bien? Porque quiero hacer más de eso, porque esa es la persona que yo quiero ser. Quiero ser una buena persona. Quiero dejar en las personas un legado, que la gente me recuerde por algo bueno que hice. Claro. Entonces, ese es mi propósito. Exacto. Viste, este es mi propósito en este momento de mi vida. No siempre fue así, pero ese es mi propósito actual. En Claro. algún momento mi propósito fue mi familia, en algún otro momento mi propósito fueron mis estudios, o buscar un empleo, o tener unas finanzas estables, pero ya todas esas experiencias me han enseñado a mí, ya tengo una edad también de madurez, donde esas cosas vienen y van y no te dejan plena, no te dan esa plenitud y esa satisfacción. La mayor satisfacción que yo he conocido y que lo que define como mi propósito es servir a los demás. Que es constante, a pesar de las etapas de tu vida, ¿no? Así es, porque en ese servicio yo puedo definirme y puedo ver que lo que yo hago tiene sentido, Exacto. ¿viste? Porque entonces los propósitos tienen sentido. Sí, yo creo que esto que nos estás enseñando de esa pregunta, esa autopregunta del ¿para qué yo estoy haciendo esto? Muchos nos saltamos esa parte, ¿no? Tan importante por la inmediatez, por querer ver resultados rápidos, porque no nos damos el tiempo para analizar previamente a dónde quiero llegar. Creo que es el punto de partida, como dices, ¿no? ¿Para qué quiero lograr esto? ¿Para qué voy a hacer esto? Y ser un poco autocríticos quizás y saber si tengo que cambiar de dirección, ¿no? O decir, esto realmente no tiene sentido, esto no es tan importante para mí, puedo hacerlo diferente. Y,
y ahí ya poder saber tomar un rumbo, ¿no? Nosotros parte de lo que queremos con Mujeres con Capas, uno, es poder identificar el propósito de cada mujer y dos, es ese paso a la acción para desarrollarlo. Entonces, en tu experiencia, Marta, para desarrollar, atreverse, tener ese ímpetu, creer que yo sí soy capaz para hacer esto que me apasiona, cómo, porque es difícil, ¿no? La verdad, no muchas personas, creo que la gente pasará toda su vida y no, y creo que las personas saben realmente para qué son buenos y saben que les gusta. Yo creo que el saber para qué soy bueno viene de qué me hace sentir bien eh, y cómo puedo brillar en esto porque sé que nadie puede hacerlo mejor que yo, porque estoy absolutamente segura. Pero el día a día se nos pierde esta idea y no somos capaces de desarrollarlo. En ejemplos puntuales, puede ser una persona que sabe que es buena para trabajar en algo específico, pero su trabajo actual es otro, entonces nunca se dedica a esa nueva labor porque con lo que tengo me conformo y soy suficiente en esto. Algún deporte, algún hobby, personas que saben que son buenas para algo, pero no se atreven, ¿no? a hacerlo. Entonces, ya conversamos sobre el propósito y el identificar para qué yo quiero hacer esto. Cuando ya yo lo sé y digo, bueno, yo sé cuál es el camino que quiero tomar, yo sé para lo que soy bueno, ¿cómo me atrevo a esto? O sea, en las características de personalidad de la gente, ¿qué crees qué rasgos de personalidad deben tener estas personas o cuáles se tienen que desarrollar? ¿O estoy diciendo una locura y eso no funciona así? No lo sé, ¿qué crees? Vale, me hiciste varias preguntas, déjame ver. Ay, sí, perdón. Recuerdo tres de lo que me has conversado. Déjame ver cómo te las voy a respondiendo. Voy a responderte primero. ¿Cuál es la motivación que lleva a la persona a decir, bueno, ya es tiempo, yo quiero hacer algo, ¿no? Quiero lograr mi propósito, ¿no? Sí. Esa motivación va a venir de tú arriesgarte, ¿no? De tú decir, bueno, no importa cuáles sean los resultados, no te bases en resultados, sino decir, no importa, voy a hacer esto por mí. O sea, es un regalo hacia ti misma. El cumplir el propósito, tú lo haces por ti. No es pensando en la otra gente, ¿eh? A mí me gusta servir, pero es porque me gusta a mí. Porque te hace sentir bien. Sí, es para mí, el premio es mío, yo me lo llevo. Claro. ¿Oíste? Entonces, ese premio de tú decir, bueno, no importa lo que digan los demás, no importa el resultado que tenga, yo esto lo voy a hacer porque esto es lo que me gusta a mí, esto es mi propósito, es lo que yo quiero. ¿Oíste? Entonces, esa primera motivación va a venir porque tú lo deseas. No, esto no es acerca de que tú complacer a nadie, esto no es acerca de quedar bien con ninguna persona, Claro. esto es tuyo, te pertenece a ti. Ese es el paso número 1. Okay. Paso número 2 es, tú no te puedes comparar con nadie. Tú no puedes decir, no, porque a Julianito le va bien por esto y yo cómo voy a comenzar, yo no tengo dinero, yo lo que tengo es este teléfono celular, que yo puedo hacer con este celular. Que mucha gente cae en eso, ¿verdad? En la comparación. Sí. La comparación es, y tú misma te vas desanimando poniendo obstáculos. Exacto. Ese es el tipo de mente negativa, ¿viste? Pero si tú te pones en una mente positiva, todo lo que tienes que hacer es con esa mente positiva, ya tú decidiste que esto es para ti, empieza a hacer algo, toma el primer paso. Okay. Para uno cumplir su propósito, lo que tú necesitas es dar el primer paso. Y ese primer paso significa toma una acción. Okay. Toma una acción, haz algo. Porque después de eso, después de uno dar el primer paso, tú tienes otra perspectiva, tú vas viendo hacia dónde vas al segundo paso y después del segundo paso te va indicando, se te va abriendo el camino, el tercer paso. Entonces es en el caminar que tú vas abriendo el camino. Eso no es un cuento, ni es la canción. Sí, sí. Ni es un poema. Ni es un poema, es la realidad. Sí, sí. Sí,
yo creo mucho en esto de las energías positivas y cómo el universo conspira para que las cosas fluyan y se den, pero creo que gran parte viene de lo que uno mismo, lo que estás diciendo, se esfuerza para que las cosas vayan sucediendo. Entonces a veces uno dice, wow, qué casualidad. No, o sea, no es casualidad, ¿no? Tú lo causas realmente, muchas veces sin darnos cuenta, pero solo con ese primer paso que dices, de alguna forma el entorno se va adaptando a que ese camino se siga construyendo, ¿no? Ujú, se sigue abriendo y cuando tú vienes a ver, ya ese mi proyecto que comenzó como una ayuda, vamos a decir, a la iglesia, se convirtió en un centro y personas que creyeron en mí empezaron a asistir y pude contratar a una persona que es de mis mejores amigas, mi colega, y a una gente que yo quiero muchísimo, fue a apoyarme a trabajar conmigo creyendo en mí. Wow. Oíste, y ese centro se levantó de tal forma que no hacíamos dinero, pero era lo más importante para mí era que se dieran los servicios y después teníamos el dinero. Claro. Entonces, en un principio no había tanto dinero, sí cobrábamos, pero no era una tarifa alta. Y después que estaban los pacientes, empezó a fluir entonces el dinero. ¿Viste? Claro. Hasta que lo logramos convertir en una fundación y recibimos el apoyo ya gubernamental y nos extendimos y nos fuimos de ese espacio chiquitico que teníamos ahí 3 cubículos, nos fuimos ya a las escuelas públicas. Entonces, y personas empezaron a donar su tiempo, a hacer donativos y creyendo en ese propósito mío, nada más por la confianza, ¿ves? Y todavía esas personas son mis colegas y son mis amigas. Claro. Nos reunimos cada vez que yo tengo disponibilidad y están ahí siempre presentes. Y eso es el legado, tú ves, tú inspirar a alguien a creer en algo. Tú ves, y sentirse bien consigo misma porque están aportando y porque ven los resultados y porque lo llevan a cabo de una manera desinteresada. Y el dinero después viene. Claro. Entonces, no es lo que gira alrededor tuyo, todos necesitamos dinero. Vivimos porque necesitamos el dinero para eso, pero eso no puede ser el motor de nadie. Claro. Eso no es el primer paso. El primer paso viene por tú querer ser mejor persona. Claro, que fue parte de tu propósito, ¿no? De cómo tu camino se fue abriendo y lograste este centro. Y hoy en día, imagínate la cantidad de personas que ni sabes, quizás, que se beneficiaron y que crecieron gracias a tu iniciativa y a tu seguridad de saber desde muy temprano que querías servir a los demás. Y se fue abriendo tu camino para que, incluso en otro país, donde ni siquiera lo habías visualizado, quizás, ¿no? Ni me imaginaba. Ni te lo imaginabas. Las cosas que uno a veces se preocupa mucho en el presente por tantas situaciones y cuando llegas más adelante y miras hacia atrás son cosas que nunca ni siquiera pudiste imaginarte, pero que si empezaste, como dices, con esa primera acción a trabajarlo, se va abriendo el camino y llegas a Sí. lugares que no habías pensado, ¿no? Sin hacerle caso a los tropiezos y teniendo mucha fe, Vane, porque siempre hay obstáculos, oíste, montañas, desiertos que cruzar pruebas, no Claro. nada más como inmigrante profesional, ¿verdad? De adaptarme a un sitio, sino por los retos familiares que eso representaba, ¿no? Porque Claro. mis hijos se regresaron a Estados Unidos, porque mi familia continuaba teniendo celebraciones sin mí, vacaciones sin mí, sin yo estar presente, tú sabes, que es de las cosas que cambió después de la pandemia. Y Sí. que yo decidí pasar más tiempo con mi familia y saber que lo que yo me voy a llevar es eso. Fue una decisión, Marta, Sí, que fue una tomaste decisión, sí, de poder así es, compartir más con tu sí, familia y amoldar tu vida sí, sí. a ese nuevo propósito, ¿no? Y Quizás. priorizar sobre todo eso, saber yo qué es lo más importante para mí. ¿Viste? Entonces, después de la pandemia, definitivamente mi mente cambió, mi forma de ver la vida cambió. Claro. Y también tener en perspectiva que esto uno no vive para siempre. Es el día a día. Yo vivo ahora más en el aquí y ahora, en el día, un día a la vez. Yo era de la gente que me preocupaba mucho por el futuro, qué va a pasar, cómo lo voy a hacer, qué es lo que tengo que hacer ahora. Y vivía con mucha ansiedad, ¿viste? De yo decir, bueno, yo quiero que mi hijo esté bien, yo quiero que mi hija esté bien, que para tal año yo pueda tomar unas vacaciones, tú sabes,
a estos países que no conozco, Ujú. de a dónde voy a sacar el dinero, demasiadas preguntas necias. Sí, demasiadas cosas que no sabes si van a pasar. Qué bueno que Dios me liberó de eso, tú sabes, le doy gracias a Dios, a Él toda la honra por mi vida entera y por las cosas que he perdido, por las cosas nuevas que todavía no han llegado, pero en el día a día yo doy gracias a Dios por el día de hoy. Claro. Y en mi vida yo te puedo decir, Vane, que si algo yo les quiero dejar a las mujeres hoy es que ese afán no se carguen demasiado pensando que va a pasar mañana. Ese afán trasládalo para el día de hoy y hagan lo mejor que usted pueda el día de hoy. Porque cada día yo he experimentado eso y lo sigo experimentando. Cada día trae su propio afán. Y si hoy usted hizo lo mejor, tenga la seguridad que mañana lo va a hacer mejor. Totalmente. Y si está triste hoy, mañana es un nuevo comienzo. Y Sí, si está llorando hoy pensando que su vida no va a cambiar, está equivocada. Se llora hoy, pero mañana vuelve y sonríe de nuevo. Y sí. mañana se levanta. Y siempre hay un siguiente día y otro día y otro día. Y eso es lo bonito de creer en Dios. Porque si estamos en sus manos y sabemos que Él es omnipotente, que todo lo puede, y usted es hija de Él, Dios no nos desampara. Mm. Ningún padre desampara a sus hijos. Usted no tiene que ser perfecta, ni santa, ni vivir en la iglesia, ni ser espiritual, solamente creer en Él. Claro, tener el poder de la fe, ¿no? Así es. El poder de la fe. O sea, no, los seres humanos necesitamos creer en algo, confiar en algo para aferrarnos a una protección y a una idea, ¿no? ¿Sabes qué? El nombre de este podcast, que es Mujeres con Capas, viene por el símbolo de la capa. Ujú, Entonces, ¿qué quisimos trabajar con ese concepto? Fue el tema del superpoder. ujú, Superpoder quizás es una palabra emocional y romántica, por decirlo de ujú, algún modo, pero cuando vemos el fondo de verdad de la palabra, viene de la capacidad de poder determinar para qué tú eres ujú, realmente bueno, ¿no? Y ese conocimiento interno, ese trabajo interno ujú. de explorar eh, cómo yo puedo desarrollarme de una mejor forma y cómo me puedo atrever y qué valores internos tengo que no se ven. Porque una madre, por ejemplo, el día a día de una mamá, wow, o sea, es un trabajo gigante donde no necesariamente tienes que ser una persona corporativa o que tienes un trabajo, que sales, el trabajo que tienes en tu casa con tus hijos, tu dedicación, es una heroína y es una capa que la gente no ve y que no siempre es percibido porque no es visualmente tan apreciado, ¿no? Sí. Entonces, qué injusto para tantas mujeres, pongo el tema de madre como un ejemplo, pero en tantas ocasiones, tantas cosas que hacemos que no son valoradas. ¿Qué mensaje, Marta, desde tu experiencia en el estudio de la mente de las personas, le podemos decir a estas mujeres de apoyo para que Ujú. sepan que sí es importante y que muchas veces, como dices, esperamos la valoración y el reconocimiento de las demás personas? Pero ¿cómo podemos llegar a ese nivel de autoconfianza y de esa autoestima en decir, yo soy muy buena, yo soy suficientemente grande por mi esfuerzo del día a día que hago, aunque nadie me lo diga, aunque nadie lo vea? ¿Cómo hacemos para que las mujeres visualicen esto? Ojalá yo tener esa respuesta mágica. Sí, es verdad. No la tengo esa respuesta, pero sí voy a decirte lo que yo pienso Sí. que podría ser. En psicología se llama empoderamiento, esa capa que tú dices. Yo estaba pensando, a mí me encantan las tortugas. Ajá. Más que una capa, también la estaba visualizando esa como Ah, mira. esa caparazón, ¿no? Sí. Y me encanta también lo que representa el animal per se, ¿no? La tortuga, que Ok. a pesar de ser lenta y a pesar de ser débil, ¿verdad? Porque no le vemos esa defensa, ¿no? De cuernos o garras para defenderse. Esa caparazón es lo que lo protege. Y yo quiero pensar que esa capa que tú dices, ese superpoder, es el poder de tú misma, porque no viene de afuera, ¿no? De tú misma darte ese permiso de aceptarte como tú eres y decir, bueno,
Yo soy quizá como esa tortuga con esta caparazón que no me pueden ver, no pueden apreciar todos los valores que yo tengo, pero yo sí lo sé. O sea, que no espere que ese valor se lo vaya a decir nadie. Usted es la que tiene que reconocer. Su marido no sabe si usted limpió o no limpió, qué es lo que usted pasó durante el día, pero usted sí sabe lo que pasó, que usted no pudo limpiar, no pudo cocinar como usted se sentía. Entonces usted tiene que aceptar que esos sentimientos que usted tiene de depresión, de desilusión, de cualquier cosa que le esté sucediendo, es real y usted no puede literalmente hacer más de lo que está haciendo. Pero cuando usted reconoce eso, usted misma se está empezando a empoderar y decir, bueno, hoy yo me sentí así, nadie sabe, pero yo sí sé, pero yo no me voy a quedar aquí. De usted rechazar quedarse en la misma posición, de usted misma decir, yo necesito un cambio. Y ese cambio usted tiene que hacerlo. Comienza con su mente, de cambiar su forma de pensar y de pensar que usted sí puede. En estos días me pasó algo que yo le dije a alguien muy cercano a mí, muy querido, no, tú no puedes hacer eso. Y me dice, yo sí puedo, por primera vez en mi vida, yo oí un sí puedo tan fuerte. Entonces él me dijo, no, yo sí puedo y ahora mismo te lo voy a demostrar. Y en mis ojos hizo lo que yo pensaba que no podía. Enfrente de mí, yo me quedé con la boca abierta y dije, wow, sí que puede. Entonces, fíjate, como una persona, aún yo, que pudiera apreciar las habilidades o algo, no, a veces le pasa que la persona que más la ame a usted no va a reconocer sus valores. Es muy probable que todo el mundo está en lo suyo. Entonces, no espere eso de nadie, hágalo usted misma y empiece a cambiar y a verse usted de forma diferente. Acepte, nadie es perfecto. Claro. ¿Verdad? Tendrá usted miles de defectos, pero eso no quiere decir que usted se vaya a quedar igual. Claro. Esta es la oportunidad de ponerse la capa. Esta es la oportunidad de empezar a usted a ponerle un color a esa capa. Póngale un color brillante. ¿Qué color tú la tienes ahí? No, bueno, ahí no se ve porque es la capa interna. Es la capa interna, pero la palabra capa tiene un color muy lindo que es naranja. Sí. Me encanta ese color porque está entre rojo y naranja. ¿Viste? Son colores vivos, quisimos escoger colores. Sí, brillantes, ¿no? Que llamen la atención, precisamente para que usted no se esconda. Sí. Entonces no hay por qué esconderse. Usted, la perfección está en usted misma y usted es una persona única. No es justo que usted se compare con más nadie. Eso no le hace justicia. Hay personas con discapacidades, hay personas tan diferentes que han llegado a descubrir esa fuerza interior, esa fuerza yoica se llama en psicología, que es tu fuerza interna, tu fuerza interior, que es transformadora. Y la transformación viene en la medida que usted piense diferente. Piense, acéptese como es y piense que usted sí puede y usted misma se lo dice duro como me lo hizo la persona, no, yo sí puedo. Y empiece a tomar pequeñas acciones, no tienen que ser grandes acciones. Me saludó una vecina que yo no conocía, que nunca había conocido, me hizo sentir tan bien y tan especial porque esa persona me dijo, no, usted puede pasar por mi casa a la hora que usted quiera sin anunciarse, sin llamar, solo toque a mi puerta, que yo siempre estoy ahí. Qué importante, ¿no? Qué buena frase. Oye, si a mí me pasa una emergencia, ahí es que voy a ir a tocar la puerta. Claro. ¿Verdad? De esa persona que sin conocerme me abrió su casa. Claro, increíble. La apertura que te brinda. Sí. Claro. Entonces, esa persona está haciendo un servicio y está haciendo, aunque no trabaja, aunque esté en su casa, está siendo buena persona y está cumpliendo un propósito. Claro. ¿Viste? Lo que tú dijiste anteriormente, y excúsame que te estoy tomando mucho tiempo. Sí. No, está perfecto. De cómo replicabas lo aprendido, ¿no? Cómo se beneficiaban las personas alrededor tuyo de este cambio. Eso es tan importante para ustedes, porque esas pequeñas actitudes diferentes, positivas, una sonrisa, una canción, una comida, un acompañamiento, palabras de apoyo, usted la está
multiplicando y las personas, especialmente sus hijos, la están viendo, la están observando. Y eso, aunque usted no lo crea, es un legado y ese es su propósito. ¿Quién no le dijo a usted que su propósito sea criar buenos hijos, aunque usted esté en su casa? Claro. Y que esos hijos, usted no sabe si va a ser el próximo presidente de un país o una persona importante que ayude a otras personas. O sea, que uno nunca sabe, Vane. Entonces, yo no sé si eso contesta tu pregunta acerca de la capa, Sí. porque la capa es como tú te la imagines. Exacto. Entonces, pero imagínesela de tal forma que la haga usted sentirse que sí puede y empiece esos primeros pasos que hablamos anteriormente, no muchos, uno a la vez. Claro. Sí, sí, el concepto de la capa creo que lo definiste muy bien, que va mucho con el poder interno, ¿no? Que es lo que me da la fuerza para yo lograr, y de ahí se despliegan una cantidad de sentimientos y de valores, de ímpetu, de que yo sí creo en las cosas, yo sí soy capaz, no me juzgo, actúo libremente. Yo tenía un jefe hace años, hace ya más de 10 años, que él tenía siempre una frase, ¿no? Cuando hacíamos reuniones en equipo, y decía, cuando cuando alguien de su equipo tenía un logro y no lo decía con entusiasmo, él se sorprendía y decía, ¿por qué no lo dices con emoción? ¿Por qué no lo dices con felicidad? Sin importar el tamaño del logro, ¿no? Era una acción, lo que dices, una pequeña acción del día, y él mostraba su entusiasmo por las terceras personas en ver cómo las personas lograban cosas. Entonces él te invitaba a que te sintieras orgulloso de las cosas que tú ibas logrando día a día, no de las planificaciones ni de los grandes objetivos de la empresa, sino ese pequeño paso que diste un día para que en algún momento estemos donde todos necesitamos estar en la compañía. Entonces él siempre, cuando veía a las personas así opacas, sin disfrutar sus logros, él decía, uno debe presumir de lo que puede, de lo que no puede, no está bien, pero de lo que tú sí puedes y de lo que sabes que hiciste bien, debes sentir orgullo y presumir, pero de una forma humilde, no desde el ego realmente, ¿no? Y yo recuerdo él siempre, entonces bueno, una vez que él le decía esa frase a las personas, inmediatamente la gente cambiaba, ¿no? La actitud y se sentía orgullosa de las cosas que iba logrando. Entonces, qué importante el reconocimiento propio con todo lo que nos has comentado para que te dé esa fuerza interna para poder lograr cosas diferentes, ¿no? O hacer cambios en tu vida. Lo que conversabas sobre hagamos cosas, a veces hay personas que nos están observando que uno no lo sabe. A mí, o sea, mi caso personal, a lo largo de mi carrera, me ha pasado muchísimo que las oportunidades que se han ido presentando, en el momento que se presentan, las menciones que me hacen son temas que yo ni me imaginaba, de situaciones en las que yo estuve involucrada y las sacan a relucir en ese momento, pero yo no las supe ver en el momento que sucedieron, porque mi mente no estaba en eso, yo estaba actuando con un propósito, con una meta y una visión muy clara de a dónde quería ir. Y las terceras personas observan eso en silencio y no sabes más adelante quién te va a dar la mano, ¿no? Para que tú puedas seguir avanzando. Las oportunidades que se te abren, ¿no? Las Por ser tú misma y cumplir con tu propósito. Sí, Sí. yo creo que ahí viene el tema de la autenticidad, ¿no? De ser siempre una persona auténtica y constante en tu forma de actuar y tu forma de accionar, más allá de temas de palabras, sino cómo me comporto y quién soy siempre, asociado también al tema de valores, ¿no? De tener siempre esa visión muy clara para que a la hora que llega ese poder interno y empiezo a desarrollar mi idea y mi propósito, saber siempre de dónde vengo Tú sabes que se me ocurrió ahora cuando tú estás hablando, Vane, que el propósito no nos pertenece a nosotros. Es tu propósito, pero va dirigido hacia los demás, es hacia los otros. Es esa conexión que tú haces con las demás personas que le dan el sentido al propósito. ¿Viste? Entonces, cuando es ego, tú eres la que brilla. Pero cuando tú cumples con el propósito,
tú lo compartes con las otras personas y los que brillan son otras personas. Y te da satisfacción y felicidad ver cómo brillan, ¿no? Las otras Sí, personas. claro, porque tú te llevas a esa alegría y tú la experimentas, ¿no? Como que, wow, sí lo cumplí, sí se hizo, sí se logró, pero porque otro lo hizo, porque le sirvió a otro, porque el otro le dio el significado a ese propósito, porque el propósito no puede quedar vacío, no puede quedar nada más en algo inerte. Claro. Es algo que las personas reciben, ¿no? Claro. Es como cuando un presidente hace una buena gestión, ¿no? Ujú. Que no brilla tanto el presidente, sino la gestión per se. Claro. Lo que se hizo, lo que se inauguró una carretera, un hospital, lo que sirve, ¿no? Ujú. No resalta el presidente, sino resalta la obra que se hizo. Pero cuando la persona dijo, yo hice tal cosa, yo hice tal y tal cosa, ¿no? Y pone eso como que es La él, ¿no? grandeza, sí, Entonces, exacto. la gente no recibe eso con, con buenos ojos. Claro. ¿Entiendes? No es algo que se siente positivo, porque pareciera como cuando uno da una limosna, Sí. ves, como por caridad, no se ve, no se acepta, como que tú eres, tienes valor para recibir eso, o tú eres la que le da el valor Claro. a eso que hiciste. Entonces, el propósito no puede ser algo que tú hagas para tu, te satisface, pero no es algo que te va a enaltecer a ti, sino que te enaltece en la medida que los demás lo reciben con buena forma. Y ellos son los que le dan el verdadero resultado bueno a ese propósito. Sí, Son los demás personas los que reciben. claro, el verdadero sentido, ¿no? El sentido, sí. Sí. El para qué. Exacto. El para qué lo hago. Se transforma en la tercera persona. Claro. Exactamente. Sí, qué importante. ¿Cuántas cosas, Marta? Creo que lo que hemos conversado son herramientas y tácticas al final que para las personas que nos vean y nos escuchen les funciona muy bien cuando quieren tomar una acción para poder lograr algo en su vida, este tema del poder interno, que lo sepan identificar y que sepan que sí existe. Y quería consultarte, Marta, en tu experiencia sobre la programación neurolingüística, que sé que tiene el PNL herramientas para poder avanzar. ¿Qué nos comentas? ¿Qué es la programación neurolingüística? Es un cambio de mentalidad. Es reconocer que en tu mente no está funcionando y qué creencias tú tienes y de dónde vienen esas creencias que están sirviendo de obstáculo, que te crean temores, inseguridades, que hacen que tu interior no produzca esa conexión con la acción. Okay. O sea, que tú quieres, pero no lo puedes llevar a cabo. O sea, no sale de dentro de ti, ¿no? El PNL es esa programación neurolingüística donde tú empiezas a ver el consciente y el inconsciente, ¿verdad? ¿Qué cosas tú estás consciente y qué cosas tú no estás consciente, pero que hacen que tú te comportes de una manera que tú no quieres? Que de repente tú digas algo y dices, ¿y por qué dije eso, no? Que nos pasa mucho, ¿sí? O de ¿a dónde me salió eso? Sí, sí. Ay, Dios mío, nos causan vergüenza, tú sabes, nos causa ¿Y de mucha... qué viene eso, Marta? El inconsciente. Sí, de dónde? Yo creo que vamos a tener que tener otra entrevista para Sí, hablar, para hablar del inconsciente. sí, porque es algo poderoso. Y quizá hablar nada más de la programación neurolingüística sea una entrevista per se, porque es súper interesante. Sí. Sí funciona y se está usando mucho en coaching. Ah, Viste que me acabo de graduar sí, de claro, coach felicidades. de vida y, Sí. y este nuevo entendimiento, ¿no? Del uso del lenguaje, principalmente cómo tú te hablas a ti misma, ¿no? Exacto. Y saber de a dónde viene eso, porque esa cuna de creencias o de ideas, que por ahí salió una película, a mí siempre se me olvida el nombre de las emociones, tú sabes. Ah, intensamente. Intensamente, 1 y 2, ¿no? Buenísimo. Buenísima porque está basada en neurolingüística, igual que muchas películas, que ahora mismo no te voy a decir los nombres porque Sí. se me escapan. Muchas películas de Hollywood están basadas en eso porque
consiste en tú identificar esas ideas que te ayudan o que no te ayudan y saber cuál es la cuna de eso, de a dónde nació. Porque actuamos más, nuestras acciones están más ligadas al inconsciente, donde está la memoria a largo plazo y donde existen esas conexiones neuronales que nos llevan directamente a las emociones. Okay. Y crean nuevas ideas, pero nuevas ideas que nos van creando otros problemas, Ya. ¿verdad? Entonces, cuando estamos conscientes de algo, podemos crear esa conexión con el inconsciente y hacer que ambas trabajen para nosotros. O sea, estar consciente de lo que de lo que no tienes consciente. Ya. De lo que está en estar consciente de lo que está en el En el inconsciente. inconsciente, ya entiendo. Y para eso, entonces, vienen muchas otras formulaciones como que están usando muchas personas, como la meditación, o para mí es hablar con uno mismo, ¿no? Claro. Yo te voy a decir, entonces, es como, ¿por qué hiciste eso? O, ¿cómo te sentiste? ¿Y qué fue lo que esa persona hizo que te sintieras así? El autoanálisis. Sí, y yo he descubierto, en mi caso, el rechazo es de las cosas que yo no puedo soportar. El rechazo es de las emociones más fuertes que existen porque tiene que ver mucho con nuestra niñez y nuestro desarrollo. Claro. ¿Verdad? En mi caso, como mi madre se fue, mis padres y se fueron para Estados Unidos, yo tenía 9 años. Me quedé con mis familiares, ese abandono y ese rechazo que no fue a propósito, ni que uno lo asimila como tal, porque recibí muchísimo amor de mi familia, Claro. ¿entiendes? No era que yo estaba mal, ¿no? Todo lo contrario, yo estaba súper mimada, Claro. precisamente porque mis padres estuvieron ese tiempo fuera. Entonces, crearon en mí una emoción y una carencia que no estoy consciente muchas veces. Claro. Que reacciono a situaciones del presente, del aquí y ahora, pero que están relacionados con ese inconsciente. Ya eso he ido mejorando por mi edad, ¿no? Porque Claro. ya uno madura y va creando. Pero sí, digamos, una herida que creada desde... Sí, pero entonces el uno estar consciente de eso te hace a ti saber de que si existe alguna situación de rechazo, tú decís, no, no, pero no es para tanto. Tranquilízate y explora un poco más cómo tú vas a pensar acerca de esto, porque hay un trasfondo que no tiene nada que ver con lo que está pasando. Así es que separa estas cosas porque una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y entonces ya tú no coges las cosas tan personales, que es lo que me ha sucedido a mí. Hay muchas cosas que ya no me afectan porque yo no las cojo personal. No es acerca de mí, es acerca de la otra persona. Exacto. ¿Viste? No quiere decir que yo no soy digna de amor, no quiere decir que yo no soy bonita, no quiere decir que no soy inteligente. Todas esas cosas son mías. Y yo soy la que sé quién soy yo. Yo me defino y sé quién soy yo, pero la otra persona puede pensar lo que le dé la gana, porque esa es otra gente, ¿entiendes? Claro, claro. Y tiene su propia maleta y tiene sus propios problemas, así es que no me interesa ni yo le voy a hacer caso a nadie que me quiera decir quién soy yo, que no sea lo que yo pienso acerca de mí. Claro. Entonces, para eso, la neurolingüística te va enseñando a ti a identificar y poner límites. ¿Quién eres tú y quién es otro? ¿Qué te pertenece a ti? ¿Qué está en tu mente? ¿Y qué es lo que está en la mente del otro? Ya. Para tú, entonces, tener un concepto más amplio, más claro acerca de cómo tú quieres pensar. Porque hasta eso tú tienes que aprender a pensar y usar el pensamiento a tu favor. Claro. Wow, qué cantidad de aprendizaje, sí. Marta, bueno, ya estamos finalizando. ¿Cuál crees, Marta, que puede ser tu superpoder? A lo largo, hablamos de cuál es tu propósito, que es servir a los demás, y en ese desarrollo y en ese camino, ¿qué crees que te define con esa capa de decir, bueno, yo logré esto y soy capaz siempre de hacer este tipo de cosas porque soy buena en esto? ¿Qué crees que es? Yo creo que es fidelidad. En mi caso, mi superpoder es la fidelidad. Soy una persona fiel en todos los sentidos. Y la fidelidad es algo que la gente necesita, porque no hay confianza en nadie. Nadie puede confiar en mí si yo no soy una gente fiel. Fiel quiere decir, no en términos como
están pensando muchísimo, no quiere decir lo que ustedes piensan. Fidelidad quiere decir ser, es hacia mí mismo, no es hacia otra persona, ¿no? Es ser fiel a mí, es ser íntegra conmigo misma. Claro. Entonces, la fidelidad es integridad. Es tú poder respaldar tu palabra, tus emociones, tus pensamientos y a ti misma, porque yo me valgo por mí misma. Claro. Y yo soy responsable de mí misma. Yo soy quien yo soy. Entonces, el existir, el saber quién soy yo y el amarme como soy, y me ha hecho a mí ser una persona íntegra, fiel a mí misma. Entonces, ese es mi superpoder, ser fiel a mí. Un superpoder muy bonito y aparte un muy buen consejo, ¿no? Para todas las mujeres que nos escuchan, el tema de integridad y de ser fiel, lo que dices a tus valores, a tus creencias y a lo que te da esa seguridad para poder avanzar en la vida. Gracias, Marta, por todo, espectacular, me encantó, muchísimo aprendizaje y muchísimas herramientas para que podamos ser mejores. Gracias por tu compañía y por estar aquí. Encantada de estar contigo siempre, a tu orden y a la orden de ustedes también. Gracias, Marta.